Buenas noches, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en Foros HRN-TSI, hoy con un tema de trascendental importancia: reformas estructurales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas electorales. Es nuestro tema de este día, sobre el cual vamos en la próxima hora a enfocarnos con nuestros invitados. De inmediato también la bienvenida para nuestra querida Pamela Saray Espinal. Muy buenas noches, Juan Carlos Barahona, auditorio de HRN y TSI. Hoy en nuestro foro Reformas Electorales para garantizar la transparencia y rendición de cuentas electorales. Tenemos a nuestros invitados a quienes les damos la bienvenida en esta noche. El doctor Ernesto Ramos, él es consejero electoral de la Ciudad de México. También nos acompaña Leopoldo Alfaro, director del Centro de Estudios y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral de Panamá. A ambos, muy buenas noches. México se apresta a coronar mañana, si cabe el término, de hecho, a asumir la presidencia del país norteamericano la primera mujer, Claudia Sheinbaum. Un proceso electoral que no ha sido cuestionado, un proceso electoral que, digamos, se ha aferrado a los estándares internacionales de transparencia, por lo que la misma oposición, pues rápidamente, salvo que uno que otro cuestionamiento, procedió a reconocer la victoria de quien mañana asumirá los destinos del país azteca. ¿Qué lecciones en este caso, doctor Ernesto Ramos, ha dejado este proceso y cómo el Consejo Electoral de México ha aprendido las lecciones para aplicarlas a un proceso electoral, digamos que sin mayores cuestionamientos? Muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos Saray. De hecho, en las distintas autoridades electorales de México, la Ciudad de México, también a nivel nacional, la principal lección que hemos aprendido es que tenemos que presentar resultados lo más rápido posible, pero que estos sean precisos y también a través de un proceso transparente, en el que la ciudadanía y también los partidos políticos participen activamente. Para eso, por ejemplo, a pesar de que nuestros cómputos pueden llevarse un tiempo, tenemos un padrón electoral a nivel nacional de casi 100 millones, en la Ciudad de México de 8 millones nada más. Lo que hacemos nosotros es utilizar distintos instrumentos. Hay instrumentos que nos presentan información preliminar rápida, nosotros le llamamos programa de resultados electorales preliminares. Por supuesto, necesitamos tecnología para llevar a cabo este procesamiento rápido de información e ir presentando las mismas actas de las mesas electorales en Internet para que cada persona pueda ir revisando sus resultados, y eso se va alimentando durante 24 horas y todas las personas pueden ver el avance en los cómputos de cada una de las mesas de votación. Para presentar resultados pronto, también lo que hacemos es conteos rápidos. Utilizamos muestras aleatorias de algunas mesas de votación, con una estimación estadística, por supuesto con algún margen de error, pero con una precisión muy alta. Generalmente coinciden con una diferencia muy, muy marginal los resultados definitivos con los resultados de los conteos rápidos. Y esto lo hacemos para los principales cargos de elección, por ejemplo, presidencia, jefatura de gobierno, alcaldías, gobernaturas. Lo que hacemos aquí es presentar estos resultados por ahí de las 11 de la noche, cerramos votación a las 6 de la tarde, se comienzan a hacer los cómputos, se van publicando estos resultados, y a las 11 de la noche ya podemos saber con algún margen cuál tiene mayores probabilidades de ser la candidatura ganadora. Esto tranquiliza mucho a los partidos políticos, tranquiliza mucho a la ciudadanía, y eventualmente cuando tengamos los resultados, que los vamos computando en situaciones, en oficinas abiertas, digamos, donde se publica, donde se transmite en tiempo real cómo se está realizando estos cómputos, también para que pueda ser verificado. Estos tres instrumentos coinciden: los resultados de los programas de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos y los resultados definitivos, digamos, que después pueden ser impugnados, coinciden con una diferencia muy, muy menor entre cada uno de estos instrumentos. Esto ayuda a dar confianza, pero también ayuda a dar transparencia para cualquier persona que quiera revisar los resultados electorales y el proceso de votación. Esto nos garantiza la transmisión fiel de la voluntad ciudadana
en los resultados oficiales. En Panamá se han implementado avances tecnológicos para facilitar los procesos electorales y mejorar la seguridad. ¿Cuáles son las principales iniciativas que se están implementando desde el Tribunal Electoral para poder garantizar esa transparencia en los procesos electorales? Un gusto compartir la experiencia del Tribunal Electoral de Panamá. En cuanto a la tecnología, vale la pena primero resaltar que no es más que una herramienta que utilizan nuestras instituciones públicas para garantizar que los procesos electorales se den de manera transparente y abierta. En ese sentido, el Tribunal Electoral de Panamá pues, ha implementado distintas soluciones, como bien lo decía don Ernesto, poner a disposición de la ciudadanía toda la información que sea posible compartir de manera pública y simultánea en cuanto al escrutinio de la votación. Eso incluye soluciones como nuestro sistema de transmisión extraoficial de resultados, que en esta versión también incluía un visor de actas que permitía a los ciudadanos acceder a no solamente el conteo de los votos, sino de poder revisar los documentos de trabajo que utilizaban esas juntas locales a la hora de realizar el escrutinio. Además de eso, el Tribunal Electoral creó páginas web dedicadas para que se pudiera llevar la trazabilidad de la ejecución de todo el plan general electoral. Eso incluye la operación logística del Tribunal Electoral, así como la información que se va levantando en el transcurso del proceso. Y por último, pues para también dar visibilidad a lo que se desarrolla en los medios digitales, crear iniciativas como el Pacto Ético Digital, que lo que busca es poder enseñarle al electorado cómo usar de manera ética y moral esa tecnología. El proceso electoral mexicano fue contundente en la medida que el oficialismo, a través de Claudia Sheinbaum, ganó las elecciones con amplio margen sobre su más cercano contendor. Ahora, ¿qué hubiese pasado o de qué asidero dispone el sistema electoral mexicano cuando los resultados son bien estrechos? Cuando un candidato, a pesar de que México ha implementado un conteo rápido, no se impone con amplios márgenes. No ha sido este el caso de este proceso electoral último, de este proceso electoral reciente, pero ¿qué pasa cuando un proceso electoral en México se vuelve bien estrecho en cuanto a los resultados y sobre todo en cuanto al conteo de votos, doctor Ramos? Es muy buena pregunta y la quiero dividir en dos. Primero, la generación de una posible contienda cerrada a través de encuestas, ¿no? Que se hace tanto a nivel de la Ciudad de México, se hizo tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel de las distintas alcaldías, y esto es a través de las encuestas que se publican tanto en medios impresos como en medios digitales. Y lo que me parece increíble es la proliferación de encuestas en medios digitales. Lo que nosotros hicimos en la Ciudad de México, fuimos la primera autoridad que hizo este monitoreo, no solo de medios impresos, que eso lo tienen que hacer todos, están obligados, sino también de medios digitales, de encuestas en medios digitales. Y lo que hacíamos era una publicación mensual de informes de las encuestas detectadas y de la metodología que presentaron. Y si no presentaban metodología, nosotros se los requeríamos, y si no nos respondían tenían que recibir algún tipo de sanción. Esto lo hacíamos público y podíamos ver cada mes las diferencias metodológicas importantes entre las distintas casas encuestadoras. De manera que al final, cuando vimos los resultados definitivos, pues era evidente que había muchas casas encuestadoras que se habían creado, digamos, o sus metodologías no eran sólidas y estaban presentando estimaciones de resultados que no tenían una lógica con la realidad y tampoco con la percepción ciudadana. Esto es importante porque se genera algún tipo de ambiente o de animadversión
que luego lo que busca es cuestionar los resultados oficiales. Entonces, a través de estos informes fuimos explicitando estas metodologías y que la ciudadanía pudiera hacerse una opinión frente a los resultados que recibimos finalmente. Tanto, lo digo, a nivel de la Ciudad de México, en la jefatura de gobierno, como cada una de las alcaldías. Ahora, sí tuvimos resultados cerrados en algunas alcaldías y en algunos distritos. De hecho, en un distrito, por primera vez en la Ciudad de México, en el distrito 30 en Coyoacán, hubo un resultado cerrado de menos de un punto porcentual entre el primer lugar y el segundo lugar. La diferencia fue de 0.72%. Muy pocos votos. Y entonces lo que hicimos fue un recuento total de todas las boletas recibidas, de todos los votos recibidos en ese distrito. Y esto lo hicimos de manera transparente frente a todas las representaciones de los partidos en distintos grupos de trabajo donde cada partido tuvo una representación y pudo ver las boletas marcadas por la ciudadanía de ese distrito en Coyoacán y verificar efectivamente cuál era el sentido del voto en cada una de ellas. Esto además lo hicimos transparente a través de una difusión en nuestros canales oficiales en tiempo real, ¿no?, que se podía consultar. Lo difundimos además en redes sociales, donde la ciudadanía podía ver cómo se estaba realizando el recuento. La diferencia, ya después de varias horas de votación y más de 200 personas que participaron en este proceso, de este proceso de recuento, en realidad no cambió en nada, solo el sentido de 3-4 votos, ¿no?, que no hicieron ninguna diferencia. Y esto lo volvimos a publicar y a difundir. También algunos en la alcaldía Cuauhtémoc se nos solicitó hacer un recuento total. Finalmente los tribunales aprobaron un recuento parcial. Esto se hizo de la misma manera, se hizo completamente transparente y el resultado varió también mínimamente, es decir, no cambió nunca en ningún caso de los recuentos. El ganador o la ganadora determinadas en un origen por los cómputos distritales, por la voluntad de la ciudadanía, pero estos procesos de recuento lo que hicieron fue darle transparencia a la ciudadanía, pero también certeza a cada uno de los partidos políticos de que sus votos fueron contados correctamente y la voluntad ciudadana se respetó en todo momento. Mientras México y Panamá están avanzando en el uso de la tecnología, ¿cómo queda Honduras para poderle dar esa transparencia al pueblo hondureño que necesita en los temas de democracia? Ustedes en Panamá, ¿qué papel tienen en este momento con el tema de la tecnología para poder transparentar estos procesos electorales y cómo asegurar su integridad y seguridad? Pues en el caso panameño, los sistemas de transmisión extraoficial de resultados, que son los que se consultan durante el día de la elección y al igual que los sistemas que utiliza la Junta Nacional de Escrutinio, que son los que ofrecen el resultado oficial una vez que físicamente llegan todas las actas a ser contabilizadas por este órgano que se configura específicamente para las elecciones, son auditados por representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos en el transcurso del proceso de planificación de las elecciones. Es decir, que el sistema que operamos el día de la elección ha sido validado por todos los partidos políticos, al igual que toda la ciudadanía organizada. Eso de alguna manera garantiza contar con el aval de todos los panameños en cuanto a que el sistema está operando de manera adecuada. En México, doctor Ernesto Ramos, ¿cómo funcionan los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cómo el ciudadano de a pie se involucra en el proceso electoral, sobre todo cuando se trata de la fiscalización del mismo proceso? Mira, nosotros tenemos procesos de inscripción y de capacitación de observadores electorales a través de ya sea una asociación o personas que se puedan registrar de manera individual. Lo que hacemos es abrirlos, los requisitos son mínimos, pero es importante esta capacitación para que todas las observadores y observadoras registradas sepan qué pueden y no pueden hacer. Es decir, no pueden intervenir, digamos, en el cómputo, no pueden llamar a publicidad a favor o en contra de algún partido político, solamente pueden observar y presentar informes posteriores. Y esto se los permitimos tanto de manera presencial como de manera virtual a distancia. Hay un proceso que encabeza el Instituto Nacional Electoral, pero
porque bueno, tiene incidencia en todas las entidades federativas, porque pueden observar todas las elecciones, incluidas las elecciones realizadas en el extranjero, desde los propios consulados o a través de los distintos instrumentos que tenemos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda verificar estos protocolos. Ya decía Leopoldo la importancia, y ustedes también, la importancia de la tecnología, pero la tecnología por sí sola no nos resuelve los problemas. Necesitamos protocolos, necesitamos procedimientos transparentes y sus vecinos. Se hace un proceso de insaculación y de capacitación. Son personas que están, digamos, en su casa, tienen distintos niveles de estudio y se les selecciona y se les capacita para recibir y contar los votos. Los partidos políticos pueden nombrar representantes que están vigilando ese proceso en tiempo real, digamos, presentes ahí en las mesas de votación, pero no intervienen en el proceso. ¿No? Pueden presentar algún escrito de queja, digamos, de alguna manera, o de algún incidente que hayan visto, pero no tocan las boletas, no llenan las actas, no transportan esa información a los distritos tampoco. Todo lo hace la ciudadanía. Y también las personas que se registren como observadoras electorales, pues también pueden estar dentro de las propias mesas de votación. Por supuesto, si entran ya no pueden salir, tienen que quedarse en el proceso, o pueden estar vigilando otras mesas de votación o el propio cómputo. Pero ahí la verdad, siempre que existen los espacios, siempre que existe la oportunidad, pueden estar presentes en el proceso tanto de votación como de contabilización de los votos, como de procesamiento más adelante dentro de las sedes distritales. Y aquí también quiero mencionarles, voy a aprovechar para mencionarles algunas nuevas mecanismos de votación que implementamos en esta elección para ampliar el derecho de la ciudadanía a ejercer su votación, sus derechos políticos. Por ejemplo, implementamos el derecho de personas en estado de postración, personas que no pueden salir de su casa por alguna condición médica o de otro tipo. De manera anticipada les llevamos sus boletas, las urnas, una pequeña mampara también para que pudieran votar en secreto dentro de su domicilio, y ahí depositaron sus votos y después los fuimos contabilizando. Las personas también en prisión preventiva que no han recibido una sentencia condenatoria y que todavía tienen sus derechos político-electorales vigentes, también en distintos centros penitenciarios se llevaron boletas y instrumentos de votación para que pudieran votar de manera libre y secreta dentro del centro de reclusión, y después esos votos fueron contabilizados. También las personas mexicanas residentes en el extranjero pudieron votar a través de distintos mecanismos: un voto postal que enviaron por correo, voto por internet que podían votar de su computadora o teléfono celular, y también voto electrónico presencial en cada uno de los consulados. En este caso tuvimos una participación muy alta, arriba del 80-90%, dependiendo de algunas zonas, digamos, del extranjero, pero fue una votación bastante alta, y las personas que vivían en el extranjero y que se registraron como ciudadanos también pudieron revisar este proceso de manera cercana y transparente. Entonces, estamos hablando de que innovamos, por ejemplo, en el caso de votación en el extranjero, en votación en consulados, que fue la primera vez que se hizo, pero por primera vez también hicimos este voto anticipado de personas en estado de postración y voto de personas en prisión preventiva, y estos procesos también fueron vigilados y, por supuesto, ampliaron la participación de la ciudadanía en nuestra renovación de poderes públicos. En Panamá se están llevando a cabo iniciativas para educar a la ciudadanía sobre sus derechos y también sobre los procesos electorales para fomentar mayormente la participación. ¿Ustedes cómo consideran que se deben de realizar estos procesos a nivel internacional, en este caso en nuestro país? ¿Qué pasos debemos de tomar para poder ir educando a nuestra ciudadanía a la hora de ejercer el sufragio? Pues yo creo que esa es una pregunta que nos lleva a la educación constante en cuanto a la cultura cívico-electoral. Lo que hemos podido identificar desde el Tribunal Electoral es que para que la conversación alrededor de nuestros procesos electorales se dé de manera pacífica y ordenada, es necesario acompañar a la ciudadanía a entender cómo utilizar estas nuevas tecnologías a la hora
de compartir nuestras ideas con el resto del mundo. Eso se traduce a poder identificar que es una noticia falsa, identificar cuando uno está discutiendo con un ciudadano de carne y hueso, en vez de estar discutiendo con una cuenta empujada por un call center o como se le conoce en el anglicismo, o por un grupo de personas malintencionadas que lo que están es tratando de distraer la conversación. Poder reconocer cuando se está suplantando la identidad de un candidato a través de la inteligencia artificial. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es difundir el conocimiento y las herramientas para que los ciudadanos puedan, por sus propios medios, identificar cuando se están dando estas irregularidades y poder en ese momento distanciarnos de esas cámaras de eco que lo tratan de hacer es empañar el proceso electoral y poder entonces tener una conversación real con personas de verdad. Eso por un lado, y por el otro lado, pues desarrollar capacitaciones en cuanto a los derechos y responsabilidades que tenemos todos como ciudadanos, y difundir aquellas normas que son novedades para el proceso electoral. Una particularidad que tiene el proceso electoral panameño es que, terminado las elecciones generales, se produce un espacio para análisis y modificación de nuestro código electoral, tratando de identificar cuáles fueron los aspectos que fueron provechosos y cuáles aspectos del código y de la reglamentación de las elecciones deberían ser modificadas para garantizar un proceso más transparente y participativo. En el caso de México, sin duda que el hecho de que se trate de un país con 31 estados autónomos, independientes, con sus propios gobiernos locales o estatales, ¿qué tan complejo se vuelve para un sistema electoral como el mexicano los procesos electorales que tienen que elegirse las autoridades a cargo de la elección popular en etapas o en fechas distintas, bajo mecanismos que no sé si están unificados, pero qué tan complejo vuelve el manejo de un proceso electoral o de los procesos electorales en un país con semejante configuración respecto a la cantidad de estados, insisto, independientes, autónomos, con sus propios gobiernos. Doctor Ramos. Sí, bueno, eso implica que entonces en México a nivel nacional tenemos elecciones prácticamente todos los años, ¿no? En distintos lugares, pero todos los años. Eso sí, está estandarizado que siempre sea el primer domingo de junio de cada año. En este caso, digamos en 2024, coincidimos la mayoría de las entidades federativas del país en las elecciones, entonces la mayoría de las elecciones se realizaron este año. Va a haber un par de elecciones el próximo año, otras más el que sigue, pero la mayoría se realizan cada 3 años en estos 2024, 2027, 2030. Y eso también es una tarea adicional, es una complejidad adicional, porque es una cantidad de tareas y procedimientos que tienen que realizarse de manera simultánea, donde además necesitamos contar con distintos proveedores. Simplemente imaginemos las cantidades de boletas que se tienen que imprimir para cada entidad federativa en sus elecciones locales y en las elecciones federales, más los materiales electorales que utilizamos y otro tipo. Pero lo que sí tenemos, y tú lo dijiste bien, es estandarizados un conjunto de procedimientos y además una labor de coordinación cercana entre los institutos electorales locales y el Instituto Nacional Electoral. Todos partimos, como te decía, del mismo principio: la ciudadanía es la que tiene que contar los votos. Tenemos una casilla única, tanto porque es en donde se cuentan tanto los votos locales como los votos federales. Son las mismas personas capacitadas, auxiliadas también con el personal que se requiera, y además todas vigiladas por partidos políticos. Y
todos coincidimos en la urgencia y en la necesidad de hacer transparentes los resultados, no solo a través de los cómputos, sino a través de distintos programas de resultados electorales preliminares. Ahí podemos encontrar variaciones en la capacidad que tenga alguno, los resultados, la prontitud en los resultados, el procesamiento de los resultados que tengan, pero todos tenemos la obligación de tener esta transparencia y diligencia en la presentación de los resultados preliminares, aunque sea, y también en algunos cargos de elección popular, pues la realización de conteos rápidos, sobre todo en los de gobernador, por ejemplo, gobernadora, jefatura de gobierno. Ahí existe la obligación de presentar los conteos rápidos y después ya podemos ampliarlos a algunos otros cargos. Pero a través de esta coordinación permanente, esta comunicación cercana y la unión de distintos esfuerzos, y por supuesto, esto es muy importante, el personal profesional y capacitado para cumplir con la normatividad, es que podemos realizar estos procesos electorales complejos y amplios cada 3 años y cada año cuando se requiera, aunque sean en menor número. Ahora bien, reconocemos que en los diferentes países los tribunales y también el Consejo Nacional Electoral son puestos políticos, donde los diferentes partidos políticos colocan sus piezas claves para los procesos electorales. ¿Cómo se puede garantizar, doctor Alfaro, la independencia del Tribunal Electoral frente a las presiones políticas que tienen por las personas que fueron las que determinaron a quién enviar a ese tribunal, y también las presiones económicas durante estos procesos electorales? Pues en el modelo panameño realmente la independencia está casi que en el ADN de nuestro organismo. Cada uno de los 3 magistrados que componen el Tribunal Electoral de Panamá son nombrados por un organismo del Estado. Son el órgano ejecutivo, el órgano legislativo a través de la Asamblea Nacional y el tercero nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Y a través de este modelo, pues lo que garantizamos es justamente que los magistrados que son nombrados por un periodo de 10 años de alguna manera no sean influenciados por ningún tipo de presión del momento. Sí, eso es importante y algo que todavía es algo que en Honduras se tiene que trabajar, porque aquí, bueno, estamos cambiando magistrados, cambiando consejeros en función de la llegada de X o de Y partido al poder. Y entonces esto que en Panamá extrapola los periodos de gobierno en los consejos o en el consejo electoral realmente contribuye a quitarle un poco, no toda, la injerencia de los partidos en el nombramiento de los representantes. En el caso de México, doctor Ramos, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas existen para obligar a los funcionarios del Tribunal Electoral a mantenerse lo menos posible o lo más posible más bien de la injerencia de los partidos? ¿A quiénes o a qué mecanismos deben rendirle cuentas los miembros del sistema electoral mexicano? Muy buena pregunta. Yo me iría un poquito atrás, incluso para llegar a algún cargo de este tipo. Hay procesos, sobre todo en las autoridades administrativas. Estamos hablando de los consejos, los institutos electorales, consejos electorales, donde estamos consejeras y consejeros. Un proceso que es en parte, buena parte meritocrático, porque hay que hacer exámenes, ensayos, entrevistas, etcétera. Y después, en el caso de las autoridades electorales, son la integración del Consejo General del INE quien determina con base en este proceso, con base en las evaluaciones que se reciben. Y después, para nombrar a los consejeros y consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral, también hay un proceso a través de un comité de personas académicas destacadas que hacen
entrevistas, también hacen exámenes y evalúan documentos, y son ellas los que hacen un primer filtro para que después los partidos políticos, los grupos parlamentarios, puedan decidir a qué candidatura les tienen más confianza. No necesariamente tienen que ser partidistas, eso no, hay una desvinculación entre estas candidaturas y los partidos políticos. De hecho, hay prohibiciones a personas que hayan participado, hayan sido candidatas o candidatos y pertenecido a partidos políticos, tienen que pasar un tiempo importante entre ese momento y su postulación. Y además tienen que elegirse por las 2/3 partes de las personas que eligen. Es una mayoría calificada. Entonces es importante que las distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Igual en el Consejo General es una decisión de las 2/3 partes, una mayoría calificada, no es una mayoría simple, y los cargos duran 7 o 9 años. Esto implica también que no hay una asociación directa con el periodo de gobierno de alguna gobernatura, jefatura de gobierno o presidencia, por ejemplo, ¿no? En el caso de las magistraturas electorales que califican y evalúan estos procesos de las decisiones de las autoridades administrativas, es un proceso en donde interviene la Suprema Corte de Justicia y el Senado. Y ahí es una elección también por las 2/3 partes. Todos los actos que realizan las autoridades electorales administrativas, consejeras y consejeros, son revisados por las autoridades jurisdiccionales si los partidos políticos los impugnan. También hay causales de remoción. El único caso en donde no habría este tipo de controles y de exigencia de rendición de cuentas es en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Eso, según la Constitución, es la máxima autoridad electoral en materia jurisdiccional y sus decisiones son definitivas e inatacables. Ahí los controles que existen pueden ser controles de alguna manera políticos y sobre todo de medios de comunicación también como ustedes, donde se acercan, se exigen cuentas, se analizan incluso los resultados de sus sentencias, pero esta máxima autoridad es la que está compuesta, digamos, por propuestas de la Suprema Corte de Justicia y la votación de 2/3 partes del Senado. Y en ese sentido, su periodo también está desvinculado de algún gobierno en específico. En nuestro país, cuando se eligen a los magistrados del Tribunal Electoral, se envía la propuesta al Congreso Nacional por parte de los partidos políticos y ellos eligen mediante una comisión a los que van a integrar este Tribunal Electoral. En Panamá, ¿hasta dónde llega la injerencia visible de los partidos políticos en la postulación de los magistrados al Tribunal Electoral? Pues en ese caso yo creo que el sistema sí es bastante distinto. En el ejemplo panameño, cada órgano del Estado nombra un magistrado por un periodo de 10 años y la manera en que se ha venido desarrollando este proceso durante nuestra historia democrática provoca que existe un traslape alrededor de 5 años entre un nombramiento y el próximo, por lo que siempre hay un magistrado saliente con toda la experiencia de haber estado completando su periodo de 10 años, un magistrado entrante y un magistrado que va a medio camino de su magistratura, valga la redundancia. En ese caso, pues los procesos de nombramiento son distintos para cada uno de los órganos. En el caso del Ejecutivo, pues es de elección directa del presidente de turno. En el caso de la Asamblea Nacional, pues queda elección de los 71 diputados, quién será el candidato que sea escogido para representar al órgano legislativo. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues lo mismo, por ahí la votación la llevan a cabo los magistrados de la Corte. Muy bien. Interesante experiencia la que nos está compartiendo este día Leopoldo Alfaro,
experiencias que sin duda alguna vez cuando sean adoptadas en nuestro país, sin duda que van a contribuir sobre todo a descontaminar, a seguir descontaminando los procesos electorales, pero sobre todo los organismos electorales. Hay un tema que también ha sido un dolor de cabeza casi que eterno en Honduras, y ha sido el tema del financiamiento de las campañas políticas. Aun y cuando a través de la ley se ha venido reglamentando, se ha venido incidiendo en el tema del financiamiento, sobre todo cuando pues nuestro país, como también ha ocurrido en México, la injerencia del narcotráfico en el financiamiento de las campañas ha sido moneda de curso corriente. En este sentido, Ernesto, ¿cómo se maneja la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas? ¿Qué medidas se han adoptado en México para, por ejemplo, prevenir el lavado de dinero, pero sobre todo el financiamiento directo? Aquí en el país en este momento tenemos un escándalo que involucra a funcionarios de la actual administración recibiendo dinero de narcotraficantes que incluso están presos en los Estados Unidos. En este sentido, ¿qué ha venido haciendo México para implementar mecanismos que permitan fiscalizar el financiamiento de las campañas? Sí, los procesos de fiscalización en México han ido evolucionando de unos procesos más restrictivos, donde si bien la ley establece que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado y sanciona, digamos, si se recibe financiamiento privado de sindicatos, empresas, gobiernos o entidades extranjeras o el crimen organizado, por ejemplo. En ese caso, esas sanciones son muy severas. Y también el proceso de fiscalización, como decía, ha ido evolucionando de fiscalizar y presentar resultados años después de una campaña electoral a presentarlos ahora unas semanas, con semanas de diferencia. ¿Por qué se hizo esto? Primero, a través del uso de tecnología, pero también a través de la construcción de procedimientos ágiles. Los funcionarios y funcionarias de las unidades de fiscalización del INE hacen una revisión constante de los actos de campaña, tanto de la publicidad, es decir, lo que se puede ver en distintos medios, sea radio, televisión, redes sociales. Hay convenios incluso con Meta, Facebook, Google, etcétera, para que si hay un gasto en ese sentido en redes sociales, entonces esto pueda ser reportado a la autoridad electoral, como los propios actos de campaña que puedan hacer en los parques, en las plazas públicas, en las calles. Todo eso es revisado y la publicidad exterior es revisada, contabilizada, y se espera que los partidos políticos informen sobre los costos de cada uno de estos elementos. Si falta alguno, la propia fiscalización le da un valor con base en un precio de mercado y lo va contabilizando. Y con eso tenemos resultados más exactos, digamos, a lo que teníamos antes, a lo que teníamos en el pasado. Pero no termina ahí. Estos procesos de fiscalización tienen que estar listos y presentarse antes de que se califique la elección, antes de que los tribunales electorales determinen si una elección fue válida o no. ¿Por qué? Porque pueden implicar ahora una causal de nulidad de la elección. Ejemplo, si un partido político rebasa su tope de gastos de campaña, en una campaña específica, en más de 5 puntos porcentuales, y la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 5 puntos porcentuales o menos, entonces puede determinarse que esa es una elección a anular. El Tribunal Electoral puede tener los elementos suficientes para anular esa elección, volver a convocar después elecciones extraordinarias, y los candidatos que hayan rebasado estos topes pueden incluso no volver a participar en esta nueva elección. Es un castigo, digamos, severo, extremo, y está contabilizado en este porcentaje de 5%, siempre y cuando la elección sea cerrada.
y puede terminar por concluir, aunque hayan ejercido un gasto excesivo y hayan ganado la elección ejerciendo ese gasto excesivo, pueden terminar con la elección anulada y convocándose a nuevas elecciones. En Panamá se han implementado regulaciones más estrictas sobre el financiamiento de campañas políticas, al igual que aquí en nuestro país, pero ¿cómo se está manejando la fiscalización del financiamiento de estas campañas y qué medidas se están tomando para prevenir, por ejemplo, el lavado de dinero en estos procesos electorales ahí en la ciudad de Panamá? Pues hay varias novedades que vale la pena rescatar. El primero es que a través de nuestra oficina de monitoreo digital se levantan informes de los posibles gastos de campaña que publican estos aspirantes a los cargos de elección popular en sus redes sociales. Esa información es compartida con nuestra Dirección de Fiscalización del Financiamiento Público. Y contra eso se revisan los informes de gastos de campaña que son presentados al final del proceso. Parecido al modelo mexicano, en el caso en que no se presenten estos informes de campaña, pues el Tribunal Electoral está en la potestad de retenerles la credencial de autoridad pública a estas personas que incumplan con los requisitos. Aparte de eso, el Tribunal Electoral ha firmado convenios con otras instituciones del Estado, como son la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Economía y Finanzas, para poder hacer una verificación cruzada de que se han declarado todos los gastos de campaña correspondientes. Muy bien. Bueno, estamos ya casi en la recta final de foros HRN-TSI. En este sentido, bueno, hemos venido remarcando, he venido diciendo que ojalá estas experiencias que han adoptado, estas buenas prácticas electorales, que bueno, les están dando resultado en estos países, pudiesen implementarse en nuestro país. Doctor Ernesto Ramos, ¿qué le sugiere a usted, qué le sugiere a Honduras en cuanto a sus procesos electorales y qué recomendaciones así como puntuales podrían, a partir de las buenas experiencias, de las buenas prácticas implementadas en el hermano país azteca, pudiesen ayudarnos a nosotros a seguir transparentando, a seguir generándole más confianza a los procesos electorales? Nosotros estamos abocados en el 2025 a elecciones primarias y a elecciones generales, y de nuevo, bueno, ha comenzado otra vez el embate del cuestionamiento, de las críticas, de la sospecha, pero sobre todo de la desconfianza que sigue primando a nivel también de la ciudadanía sobre los procesos electorales en Honduras. Bueno, primero es una práctica estandarizada, digamos, o muy común en las democracias, que sea la propia ciudadanía la que cuente los votos. Tú ya no me habías mencionado que son los partidos políticos, las representaciones de partidos políticos sin la intervención de la ciudadanía. Ese sería un elemento importante, que sean ciudadanos seleccionados de manera aleatoria y capacitados, que contabilicen los votos y llenen las actas. Y por supuesto, esto es fundamental, todas las actas tienen que estar disponibles y ser a cualquier persona y ser publicadas de manera transparente una vez que estos votos fueron contados y las actas fueron llenadas en las mesas de votación. En la misma mesa de votación tienen que publicarse, y a través de algún mecanismo, como nosotros utilizamos el PREP o algún sistema de resultados, publicarlas en Internet, pero vamos, que sea accesible a todo el mundo, que cada persona que lo desee pueda hacer su base de datos o verificar las imágenes de las actas, que estas fueron firmadas por ciudadanos, ciudadanas, sus vecinos, digamos, de la colonia, y que los resultados son los mismos que se reflejan por parte de la autoridad electoral de manera oficial. Este ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas es fundamental para la confianza ciudadana, y es importante que la ciudadanía participe en todo este proceso.
Si bien los partidos políticos son la condición sin la cual no podríamos tener un régimen democrático en ningún lado, es decir, son fundamentales tanto para presentar para candidaturas como para agregar intereses en cualquier democracia, es muy importante también que la ciudadanía tenga un papel preponderante en la contabilización de los votos y en el acceso a esta información. Eso es fundamental. Para eso podemos utilizar protocolos, pero también tecnología y a través de los teléfonos celulares que digamos, abundan, digamos, en cualquier país con acceso a estos, pueden darse estos mecanismos de rendición de cuentas. Otros procesos importantes serían también, digamos, que las autoridades electorales tengan legitimidad, cuenten con legitimidad y con apoyo, con los recursos suficientes para hacer para cumplir con sus obligaciones, y que existan también mecanismos de impugnación de los resultados y que estos mecanismos sean de alguna manera eficientes, transparentes, sean criterios claros y no vayan cambiando de un proceso electoral a otro, sino que exista cierta consistencia. Pero esta combinación de administración de elecciones con justicia electoral es fundamental para abonar a esta confianza ciudadana. Doctor Alfaro, ¿qué prácticas que ustedes han realizado y les ha funcionado se podrían implementar en nuestro país previo a las elecciones del 2025? Rescatando un poco lo que dice el compañero de México, la participación activa de la ciudadanía es clave en todas las dimensiones. Eso incluye permitirle a la ciudadanía seguir de cerca cómo se desarrolla la planificación de las elecciones a través de portales que difundan información de cómo operan nuestros tribunales electorales. Eso incluye empoderar a nuestros periodistas y a nuestros medios locales para poder validar la información y combatir las noticias falsas de esa manera. Y también incluye permitir que el escrutinio se dé de manera transparente y que de verdad sea una fiesta electoral en la que todos los vecinos de esa circunscripción puedan acercarse al conteo de los votos y dar fe de lo que está sucediendo. Las reformas estructurales son importantes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el tema electoral. El conteo rápido y los comicios deben de ser transparentes y legitimados por la participación de la ciudadanía. El conteo rápido y la transmisión preliminar de resultados garantizan el reflejo fiel de la voluntad popular. La tecnología es una herramienta para garantizar transparencia electoral, pero no es suficiente por sí misma. Ciertamente es indispensable la participación de los ciudadanos como veedores de los procesos de consulta democrática. En foros HRN-TSI, nuestros invitados hicieron énfasis en uno de los fenómenos sobre los cuales hay que ejercer controles: la proliferación de encuestas en medios digitales y la difusión de noticias falsas. La participación ciudadana se puede dar en distintas dimensiones. Una de estas ocurre cuando los votantes se vuelcan en las redes para verificar la información sobre las elecciones. La ciudadanía tiene que ser testigo de los procesos de recuento de votos. La voluntad del pueblo es la que debe ser respetada. Esta premisa ha sido recalcada en nuestro espacio en el que debatimos con argumentos. En países como Panamá, la transmisión de los datos sobre los comicios es validado por los partidos y por organismos de la sociedad, mientras en México los ciudadanos pueden corroborar los protocolos de transparencia de la consulta popular. En tierras aztecas es la propia ciudadanía la que cuenta los votos de sus vecinos. Los partidos políticos nombran a sus representantes para ser testigos, pero no llenan boletas ni cuentan los sufragios. En el proceso que acaba de concluir con la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron adoptados nuevos mecanismos de votación, entre estos la emisión del sufragio de personas postradas, de los ciudadanos en prisión preventiva y de quienes viven en el extranjero. Como bien lo anotaron nuestros invitados, la independencia debe estar en el ADN de los organismos electorales. De igual forma, es necesario adoptar mecanismos de fiscalización del financiamiento de las campañas. En todo momento, lo que ha de primar es la voluntad popular en las urnas, porque los gobernantes son los depositarios
depositarios del poder que reside en el pueblo. Doctor Ramos, muchas gracias por habernos acompañado. A manera de conclusión, ¿qué recomendaciones nos podría dejar en forma o a partir más bien de las experiencias que el último proceso electoral al que estuvieron abocados los mexicanos pudo el sistema electoral, el órgano electoral mexicano adoptar? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Programas como los suyos son importantes porque además ayudan a que la ciudadanía esté informada, tenga su propio criterio y se interese en los procesos electorales y los procesos políticos. Es fundamental esto porque es parte de la educación cívica que necesitamos para amalgamar los regímenes democráticos y que no existan retrocesos en cada país. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Agradecemos la participación del director del Centro de Estudios y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral de Panamá, Leopoldo Alfaro. Sus conclusiones también para poder implementar algunos procesos y pasos electorales en nuestro país previo a las elecciones internas y generales este próximo 2025. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Desde el Tribunal Electoral de Panamá, recalcar que la participación de todos como ciudadanos en los debates a través de plataformas digitales es importante para intercambiar ideas de manera saludable y que de igual manera la tecnología que utilizamos en nuestros países para realizar elecciones es tan importante como las personas que las ejecutan. Y en ese sentido, pues abocarnos a la transparencia y a la rendición de cuentas es lo más importante. Gracias por habernos acompañado en Foros HRN TSI, a este equipo de producción liderado hoy por Juan José Ali, a todo su equipo, a los camarógrafos que han hecho posible de nuevo la señal de este espacio de reflexión en HRN TSI, pero sobre todo también gracias a nuestros televidentes y oyentes por acompañarnos cada vez que está al aire Foros HRN TSI. Hasta la próxima, Pamela Saraí. Buenas noches. ¿Se apunta desde allá? Claro que sí. Bueno. El próximo mes de octubre nos vemos con ustedes siempre aquí en Foros HRN y TSI. Gracias por su fiel sintonía. Junto a Juan Carlos Barahona y todo el equipo de Foros HRN y TSI, les deseamos buenas noches.